Es una pregunta muy interesante, porque vamos a decirlo así claramente, existen unos auténticos veterocatólicos y unos falsos veterocatólicos. Pero comencemos por explicar qué cosa es un veterocatólico. Vetero significa viejo, ¿no? Y entonces significa un viejo católico. ¿De dónde proviene esta denominación de viejo católicos o veterocatólicos? Después de la proclamación del dogma de la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I en el siglo XIX, un grupo de católicos, especialmente en Alemania, Francia y un número menor en Suiza, decidieron rechazar el dogma de la infalibilidad papal y constituyeron un cisma. Ellos señalaron ser fieles en todo al resto de la doctrina de la Iglesia Católica, todo lo demás, exactamente todo lo demás, ser completamente fieles a ellos, pero no aceptaron el dogma de la infalibilidad papal y constituyeron un cisma doloroso, especialmente en la segunda mitad y finales del siglo XIX. Todavía se dejaban sentir a principios del siglo XX, pero como sucede con la mayoría de los cismas, estos cismas, sobre todo siendo un cisma pequeño, comenzó a ir muriendo y comenzó a irse descomponiendo, ¿no? A tal punto que los veterocatólicos que quedan hoy día en Europa son una minoría, son muy pocos, y han terminado cayendo en absolutamente todos los dogmas liberales, ¿no? Sacerdocio femenino, sacerdocio de hombres casados, matrimonio a personas en uniones homosexuales. Básicamente se han convertido en una pequeña secta que en nada coincide con los dogmas de la Iglesia Católica, cuando en el pasado decían que estaban de acuerdo absolutamente en todo, menos en el dogma de la infalibilidad papal. Muy bien, estos son los veterocatólicos. Lo que ha sucedido en algunos países de América Latina, especialmente en Colombia y México, también en algunos otros países, pero especialmente en Colombia y México, es que sacerdotes de la Iglesia Católica que han sido sacerdotes fornicarios, es decir, que han faltado a su voto de celibato y han sido expulsados del sacerdocio y ahora conviven con una mujer, se han declarado veterocatólicos. ¿Para qué? Para que, como no saben hacer otra cosa más que ser clérigos, entonces ellos mantienen el nombre de católicos, vetero, ¿no? Antiguos o viejos, veterocatólicos, para confundir a la gente, mantenerse como católicos con el nombre de católicos en alguna parte y seguir celebrando sacramentos a diestra y a siniestra. Entonces, sorprenden a la gente que no los conoce, a la gente que no conoce que son los veterocatólicos, escuchan la palabra católicos y dicen, bueno, padre, entonces lo invito a que celebre este bautismo. Una de las características es que va a cobrar mucho más dinero que cualquier otro sacerdote auténticamente católico por el bautismo. ¿Por qué? Porque lo han convertido en una forma de vida. O sea, básicamente son unos estafadores. Son sacerdotes que abandonaron la Iglesia Católica, que deberían en este momento dedicarse a cualquier otra cosa, menos a ser sacerdotes, pero como no quieren iniciar otra profesión, no quieren aprender nuevas patrones o habilidades de trabajo, simplemente han cambiado de nombre, se han llamado veterocatólicos, sin ninguna conexión real con los auténticos veterocatólicos que están en colapso y en desaparición en Europa, y se han presentado con este nombre para tratar de confundir a la feligresía. Entonces, en realidad, ¿qué cosas son? Son sacerdotes estafadores que se han puesto un nombre de una asociación existente en otro lado para tratar de confundir a los fieles y tratar de seguir ejerciendo sus sacramentos que son ilícitos y que, o sea, no tienen ningún valor para los católicos, pero simplemente viendo la necesidad que existen en muchos de estos países por un sacerdote y aprovechando la ignorancia de la gente, se aprovechan de ellos, cobran por estos servicios y los proporcionan porque total, como han sido sacerdotes, conocen el ritual, conocen las celebraciones
rituales pueden seguir la misa y entonces pueden engañar al público. Entonces es muy distinto los originales veterocatólicos con fenómeno cismático del siglo XIX en la Iglesia de los veterocatólicos hoy en día en algunos países de América Latina, especialmente, como señalaba, en Colombia y México, pero también hay en otros países.